Ya nos llegó la información del Morebús, ese proyectote del transporte que todos imaginaríamos que es de gran vanguardia. No te enojes, diputado Hortensia, tú sabes que desde hace tiempo traigo ese tema. Este es, una, dos, tres, son como 7 hojas. Ese gran proyecto del Morebús es esto. Entonces, y me llama la atención que el día de hoy el señor secretario de Transporte y de Movilidad ya declaró en su cuenta de Twitter que ya está con la empresa ganadora de la licitación del Morebús. Que nos lo explique, ¿no? Yo hace unos días vine exhortando sobre la necesidad de conocer a fondo el proyecto y es esto, una presentación de PowerPoint. Entonces creo que sí es bien importante que ustedes estén al tanto del nivel de seriedad de ese proyecto y que veamos y analicemos si tiene viabilidad. Yo no sé si al señor diputado Calvo, presidente de la Comisión de Transporte, le llegó esto y si tiene conocimiento de alguna solicitud para reformar la ley del transporte o en qué sentido va a avanzar, pero bueno, quería transmitírselos a ustedes. Finalmente nos llegó la información y tiene ese nivel de seriedad. Allá ustedes si siguen de acuerdo o no con él. En lo particular sigo manifestándome que no. En otro tema que nos atañe, el diputado presidente no está, se lo dirijo a usted, compañero diputado vicepresidente de la mesa directiva, Julio Espín Navarrete. En mi carácter de presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de este honorable Congreso y como integrante de la Junta Política y de Gobierno, me permito presentar a usted la siguiente propuesta. En días pasados ocurrieron acontecimientos en nuestra sede legislativa que no pueden pasar desapercibidos por esta Asamblea, por lo que ante tales hechos es oportuno adoptar las medidas correctivas y disciplinarias que no solo la ley, sino nuestro sentido de responsabilidad exige. Sin abundar en las circunstancias específicas en que los hechos ocurrieron, para todos es un hecho público que uno de nuestros compañeros diputados exhibió un arma en el interior de este recinto legislativo. Nuestros ordenamientos jurídicos son enfáticos al prohibir el ingreso de armas al interior de este Congreso. Su antecedente histórico está relacionado con la garantía de la libre manifestación de las ideas, a fin de asegurar que en esta sede legislativa las ideas se manifiesten con toda su intensidad y muchas veces como su apasionamiento lo demanda. El hecho, aunque aislado, debe tomarse como una llamada para poner atención y adoptar las medidas disciplinarias necesarias a fin de evitar que hechos similares se repitan, por lo que deben aplicarse sin demora lo que nuestros ordenamientos internos disponen. El artículo 7º de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos garantiza la inmunidad del recinto legislativo al establecer lo siguiente, cito, artículo 7º. El recinto legislativo gozará de inmunidad y en consecuencia es inviolable. Los elementos pertenecientes a cualquier fuerza pública tendrán acceso solo con la autorización del presidente del Congreso del Estado. En caso de autorización, dicho cuerpo estará bajo el mando de este y no portarán armas. Por su parte, el artículo 23 de nuestro mismo ordenamiento dispone lo siguiente. Artículo 23. Para mantener el orden y la disciplina en el trabajo legislativo, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado podrá aplicar las siguientes medidas. 1. Amonestación. Se entenderá como amonestación la llamada de atención que, de manera verbal, se hace a un diputado cuando contraviene el orden reglamentario de las sesiones. 2. Los diputados serán amonestados por el presidente del Congreso del Estado cuando, inciso E, porten armas dentro del recinto legislativo. Considero oportuno también recordar que el artículo 181 del Reglamento Interior para el Congreso del Estado establece que, cito, los asistentes al salón de sesiones se presentarán sin armas, conservarán el mayor respeto, silencio y compostura. Por ningún motivo tomarán parte en las discusiones y no podrán interrumpir los trabajos ordinarios. En caso de que alguna persona se presente armada al recinto legislativo, no se le permitirá la entrada. En todo caso, el arma quedará bajo el resguardo del personal de seguridad del Congreso, quienes devolverán a la persona al retirarse, siempre y cuando la persona justifique su legal portación de la misma. Si bien no hemos llegado al caso extremo de que nuestros trabajos se vean interrumpidos por similares hechos al referido, es oportuno que se haga uso de las medidas disciplinarias ya referidas. En la sesión de la Junta Política y de Gobierno, sus integrantes coincidimos en solicitar respetuosamente al presidente de la mesa directiva la aplicación de los ordenamientos legales que rigen nuestra vida parlamentaria a fin de que se haga uso de las medidas disciplinarias ahí expresadas y se adopten las medidas de seguridad para evitar que en lo sucesivo se repitan actos como el señalado.
El suscrito entiende como recinto legislativo no solo esta área de sesiones del Pleno, sino el conjunto del edificio sede del Poder Legislativo. En consecuencia, para garantizar la seguridad e inviolabilidad de nuestro recinto legislativo, respetuosamente me permito solicitar, primero, instruye al personal de seguridad para que no se permita la entrada a esta sede legislativa a quien porte arma alguna, y en su caso el arma quede bajo el resguardo del personal de seguridad del Congreso, quienes deberán devolverla a la persona al retirarse, siempre y cuando la justifique la legal aportación de la misma. Segundo, se haga una amonestación a nuestro compañero diputado Aristeo Rodríguez Barrera para que se abstenga en lo sucesivo de portar cualquier tipo de arma en el interior del recinto legislativo. Tercero, se sirve invitar a nuestro compañero diputado a ofrecer una disculpa pública al ciudadano René Pérez Argüello, camarógrafo de un medio de comunicación quien cubre esta sede legislativa. Atentamente, diputado Francisco Arturo Santillana Redondo, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en representación y por acuerdo de la Junta Política y de Gobierno. Muchas gracias.